Hola y bienvenidos a un video más de EnergyMath. Hoy explicaremos cómo hallar el dominio y rango de una función cuando nos dan la gráfica. Para empezar, debemos recordar que tenemos diferentes tipos de funciones. Algunas de ellas son lineales, cuadráticas, con valor absoluto, exponenciales, trigonométricas, entre otras. Acá trataremos de mostrar un ejemplo de cada una de estas funciones para encontrar el dominio y el rango. Por lo cual es necesario primero recordar qué es dominio y qué es rango. En videos anteriores te expliqué a detalle esto de dominio y rango. Aquí te lo voy a explicar de forma rápida. Según la definición, se dice que el dominio es el conjunto de todos los valores que toma la variable x para los cuales la función está definida. Y la definición de rango hace referencia a que son los valores del codominio que son imágenes de x. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, básicamente y en resumidas cuentas, cuando tenemos la gráfica de la función, el dominio lo vas a encontrar en el eje X y el rango lo vas a encontrar en el eje Y. Veamos los siguientes ejemplos para poder comprender esto que te estoy diciendo. Para definir el dominio debemos analizar el comportamiento de la gráfica en el eje X. Lo que quiere decir que vamos a mirar hasta dónde está la gráfica limitada, si es que existe un límite. En este caso sí lo hay. Está determinado por este punto y este punto de acá. Como la gráfica está limitada, entonces podemos definir el dominio de esta gráfica de la siguiente forma. Vemos que para el segundo cuadrante esta gráfica tiene la coordenada menos 3,4. Así que, como sabemos, las coordenadas están definidas como x, y, así que el dominio va a ser todos los x que pertenecen al siguiente intervalo. Este punto está cerrado, por tanto lo vamos a tomar como corchete cuadrado, es decir, hace parte de la función. Todos los x que pertenecen al intervalo menos 3, y vemos hasta dónde vendría a llegar este punto de acá. En este caso la coordenada es 3, menos 2. Así que el dominio iría de menos 3 a 3 positivo. Veamos lo que pasa con el rango. Como te dije, lo que tenemos que analizar sería lo que pasa en el eje Y. Por tanto, vamos a ocuparnos del segundo punto que aparece en esa coordenada, es decir, el segundo valor. En el caso de este primer punto que está en el segundo cuadrante es el número 4 y este punto que está en el cuadrante 4 es el menos 2. Así que el rango está definido para todos los y que pertenecen al intervalo de igual forma cerrado menos 2,4. Este sería el dominio y el rango de esta función. Si te fijas, solamente estamos analizando el comportamiento que tiene tanto en x como en y en la función. Veamos ahora este ejemplo. El dominio va a estar dado desde la parte del eje x, es decir, acá estos son los límites del dominio. Por tanto, el dominio lo podemos marcar como todos los x que pertenecen al intervalo, también está cerrado porque está relleno el punto, menos 2 hasta 2 positivo. Ahora, ¿qué pasa con el rango? El rango, como ves, empieza desde este punto 0 en adelante hasta cierto punto que nos lo están marcando por acá, que vendría a ser este 4. Por tanto, el rango va a estar definido como todos los y que pertenecen al intervalo 0,4. Como ya te estás dando cuenta, el dominio y el rango desde la gráfica es muy sencillo de entender. Veamos dos ejemplos más en donde ya no hay un límite, sino te dan la gráfica completa. Veamos cómo es. Bien, acá tenemos el primer gráfico en donde vamos igual a definir el dominio y el rango. Bien, entonces, sabiendo que el dominio es analizar lo que pasa en este eje de acá, ¿qué vamos a hacer? Podrías estar imaginando que la gráfica tiene límite acá y acá en donde
se está cortando. Sin embargo, como vemos, esta gráfica no tiene esos puntos que antes sí tenía. Acá se los acabo de hacer, pero originalmente no están en la gráfica determinados. Así que no podríamos decir que este es el límite y entonces unirlo por aquí con más o menos menos 2,6 aproximadamente y por aquí. No lo podríamos hacer porque resulta que esta gráfica va a tomar todos los valores en el eje X y todos los valores en el eje X van a ser infinitos. ¿Por qué? Porque si tuviéramos la forma de ampliar esta gráfica y hacer zoom, esto continuaría abriendo de tal forma que la función se vuelve infinita. Por tanto, el dominio de esta función van a ser los x que pertenecen al intervalo desde menos infinito hasta infinito positivo. El rango sí va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque van a ser los y que pertenecen al siguiente intervalo. Nos damos cuenta que con el mismo argumento que les di en el caso anterior del dominio, esto se va a volver infinito. Si tuviéramos la opción de hacer zoom, vemos que esta gráfica continúa de tal forma que nunca llegamos a un número límite. Pero como ves, desde este menos 1 no hay nada en la parte de abajo. Es decir, que el rango va a estar definido con este menos 1 en donde inicia y se vuelve infinita esta función. Por tanto, va a estar en el intervalo de los y que pertenecen a menos 1 hasta infinito positivo. Ese sería el rango de esta función. Finalmente, analicemos el dominio y el rango de esta función. Como ves, todos los números van a estar en el eje X. No hay un límite, no hay unos puntos de corte en donde podamos decir hasta aquí va la función. Esta función continúa, se hace infinita, al igual que esta anterior. Así que en el caso del dominio vendría a ser exactamente el mismo. El dominio va a ser desde menos infinito hasta infinito. El rango sí va a cambiar. Ya sabes que el rango es el eje Y. Así que vamos a ver hasta dónde es el límite de la gráfica en el eje Y. Vemos que, por ejemplo, empezamos aquí en el punto 0 y sube hasta su máximo, que es en 1. Y de ahí para allá empieza a caer hasta su mínimo. Y su mínimo va a estar representado en el punto del menos 1. Por tanto, el rango va a ser los y que pertenecen al intervalo menos 1,1. Como ves, encontrar el dominio y el rango de la gráfica es muy sencillo. Se trata de analizar el comportamiento que muestra la gráfica tanto en el eje X, dominio, como en el eje Y, el rango. Recuerda, si te fue útil este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir.